Empecemos. El aviso en el periódico que puso Ángela Rendón buscando a su mamá lo leyó Jennifer de la Rosa al otro lado del Atlántico y pensó que había encontrado la pista que llevaba años buscando. Ambas sabían que habían nacido cerca de Armero cuando la tragedia en el 85 y no mucho más, pero empeñadas cada una a su manera y con sus propios medios en buscar su pasado, terminaron en un largo abrazo que las tendrá unidas para siempre. Diego Rubio fue testigo del reencuentro. Mi búsqueda mensual de Dorian Tapasco por internet, pues encuentro una noticia que pone busca a su mamá, que la dio en adopción cuando tenía 3 semanas y se llamaba Dorian Tapasco. Hay alguien que coincide buscando a la misma persona que usted busca, a María Dorian Tapasco Telles. Y ahí me quedo yo, como no puede ser, esto no es posible, ¿no? Posiblemente ustedes pueden ser hermanas. Yo le dije, posiblemente. Dijo, sí, porque solamente Dios y la ciencia es la que lo sabe. Jennifer de la Rosa tiene apellido, acento y pasaporte español. Creció en una familia acomodada de Valladolid, una ciudad al norte de Madrid donde las temperaturas alcanzan los 10 grados bajo cero. El acento de Ángela Rendón es más bien entre paisa y santanderiano. Creció en Manizales y hoy vive en un rancho de tablas en Barrancabermeja, la capital petrolera colombiana, donde el termómetro marca 40 grados un mediodía cualquiera. Jennifer y Ángela tienen vidas opuestas, pero las une un hilo irrompible, un hilo de sangre. Que lo más bueno de todo es que busco a mi mamá y me reencuentro con una hermana. Hola, me llamo Jennifer, nací el 6 de noviembre de 1985 en Armero. Busco a la señora María Dorian Tapasco Telles. No puede ser cierto que yo tenga una hermana y que no me haya enterado de todo esto hasta ahora, ¿no? Pero está científicamente comprobado. Jennifer y Ángela son hermanas, sangre de la misma sangre, hijas de la misma mamá, de la que solo saben que se llama o se llamaba María Dorian Tapasco, que aparentemente perdió parte de su familia en Armero y que terminó en Manizales, donde entregó a sus 2 hijas, cada una en un lugar diferente, para que fueran adoptadas. Jennifer tenía 3 semanas de nacida cuando fue entregada por su madre a una socorrista. Ángela, por su parte, tenía 1 año cuando fue dejada en una estación de policía. El fenómeno mediático de Armero fue Omaira. Mientras que todos los periodistas estaban centrados en Omaira, se estaban robando ya niños ahí mismo durante la tragedia. Hemos recibido testimonios de gente que cogió niños al otro día ahí en el barro medio heridos o los limpió y se los llevó como para su casa y los adoptó. Francisco González creció en Armero y en la tragedia de ese pueblo arrocero del Tolima perdió a su papá y a su hermano. Desde entonces se propuso no dejar morir nunca la memoria de su pueblo. Por eso, hace más de 1 década creó la Fundación Armando Armero y trabaja sin descanso para reunir a las familias que lo perdieron todo y a todos con la erupción del volcán. Vendieron muchos niños, otros los adoptaron de manera express, ¿sí? Por conductos regulares o irregulares. Entonces, ¿qué pasaba? Mientras que las madres estaban en los hospitales reponiéndose de sus heridas, cuando salían del hospital, al mes, a los 2 meses, salían a buscar a su hijo y ya ahí vino todo el viacrucis que le decían, vimos a su hijo en tal albergue, vaya, no, que sí, que acá estuvo, que no estuvo, que al otro. Entonces, en esa tristeza, en esa lucha, llevan 34 años buscando. Cientos de cadáveres terminaron como rehenes en fosas comunes. Miles de heridos fueron trasladados a hospitales de diferentes ciudades y perdieron para siempre el rastro de sus seres queridos. Y la mayoría de los niños huérfanos fueron adoptados casi sin vigilancia del Estado ni papeleo. La adopción mía fue triste. Llegó una señora a la estación de policía diciéndole que le habían dejado una niña a cargo y que mi mamá no llegaba y que ella no tenía los medios adecuados para tenerme ahí, porque la señora era muy pobre. Papá dice que él fue a verme y que yo estaba en unas condiciones terribles. Entonces él le dijo, la vamos a adoptar pero con papeles, como debe ser porque no quiero tener problemas. Hay madres que me dicen, no, es que me separaron de mi hijo, es que yo lo tenía, dice, pero se lo llevaron. Días después, Jennifer, la menor, fue entregada a una casa de adopción y ofrecida a una pareja de españoles que no había podido tener hijos ni había tenido la suerte de poder adoptar en su país.
Y mis padres, en los datos que les habían dado a ellos, los poquitos datos, pues sí que decía que mi padre había fallecido en la avalancha y que mi madre me había dejado a cargo de una socorrista de la Cruz Roja que estaba en los servicios de auxilio. Y después entré como una familia de acogida hasta que pasara un poco más el tiempo, y el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fue el que luego determinó que yo era como apta para ser adoptada, ¿no? Pasaron la bobadita de 34 años después de la tragedia para que se encontraran con esa sorpresa que ninguna de las dos esperaba. Que mientras su mamá seguía desaparecida, una hermana las esperaba del otro lado del Atlántico, aunque ellas todavía se sienten unas perfectas desconocidas. Es que todavía es como complicado, ¿no? Porque yo creo que las relaciones se construyen, ¿no? Hemos compartido, gozado un poquito, no de pronto como debe ser, por las circunstancias de ella, las mías, el trabajo y todo eso. Pero sí se ha gozado lo que se ha podido y ahí estamos en la lucha. Y ahora pues ya me siento como mucho más cercana a ella, ¿no? Y conociendo pues a sus hijas, ahora que las he podido conocer. Poco a poco vamos construyendo nuestra historia, ¿no? Y sí que son diferentes. Mientras Jennifer era la hija única y soñada de una familia amorosa y pasaba una infancia tranquila en el norte de España, Ángela era víctima de maltrato físico y psicológico permanente por parte de su mamá adoptiva. Aunque ella, la verdad, prefiere llamarla madrastra, pues cree que una madre nunca sería capaz de hacerle eso a un hijo. Entonces yo decía, no, yo tengo que saber algún día de dónde soy, quién es mi mamá. A veces decía yo, bueno, mi mamá, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué tal cosa? Nunca terminó el bachillerato y a los 21 años ya tenía 2 hijas. Y mientras aprendía a ser mamá, iba creciendo en ella el afán de buscar a su propia madre. Porque aunque su papá nunca le dijo de frente de dónde venía, ella se olía la verdad desde muy niña. Así que se puso las botas de investigadora y empezó a armar el rompecabezas de su pasado. Pero claro, la primera pieza la tenía su papá adoptivo. Entonces yo le decía a mi papá, ¿verdad que yo soy adoptada? Entonces él se quedó como así y me dijo, sí, mamita, pero yo la quiero a usted como mi hija. Entonces yo empecé como ahí a decirle a él, pero ¿quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? ¿Qué pasó con ellos? Con unos pesos que consiguió prestados viajó a Manizales, donde su padre la había adoptado. Allá le cerraron las puertas en hospitales y oficinas públicas. Le dijeron hasta el cansancio que era imposible recoger datos de una tragedia que había arrasado hasta con los archivos de la época. Y cuando estaba a punto de tirar la toalla y enterrar definitivamente a su familia biológica, dio con el nombre de su mamá. Y solo con ese dato se fue para la prensa a ver quién le paraba bolas. Entonces yo le conté al señor, le dije, vea, yo quiero que me colaboren porque yo estoy buscando a mi mamá, yo fui adoptada, yo quiero saber de mi mamá. El señor muy amable me dijo, sí, claro, me tomó la entrevista y todo eso, y yo le conté todo, y ahí quedó. Él lo sacó por el Cubo y la Patria y todo eso. Pasaron días, meses, y no apareció nadie. Ángela volvió a Barranca Bermeja, a su casa sencilla frente a un pozo petrolero, a su trabajo de medio tiempo como aseadora, al puesto de carretera donde vende morcillas con yuca todas las tardes para completar lo del arriendo y el estudio de sus hijas. Hasta que un año después entró la llamada de Francisco, de la Fundación Armando Armero, quien le dijo que muy probablemente tenía una hermana. Jennifer, como juiciosa, investigadora y periodista, pues mira en redes y me dice, oiga, vea, yo encontré esta historia. Entonces yo digo, no, pues, ¿cómo solucionamos esto? Pues llamémosla pues de una. Uy, no, espere, no, de una llamémosla, pan. Yo de una vez le dije al señor, yo le digo algo, yo plata no tengo. Pero no era una estafa. Era que Jennifer, su hermana perdida, había encontrado en internet la nota de prensa en la que ella buscaba a su mamá, quien curiosamente tenía el mismo nombre de la señora que aparecía en los papeles de adopción como su madre. Y yo, no puede ser posible, o sea, que haya sido tan sencillo, ¿no? El hablar con ella, de repente estoy escuchando la voz de alguien que puede ser mi hermana. Jennifer estaba entonces a 8.000 kilómetros de distancia y sabía muy poco sobre sus orígenes, aunque sus padres adoptivos nunca le ocultaron que había nacido cerca del volcán, que su papá biológico había muerto tras la erupción y que ella siempre había tenido un aroma especial, un aroma café. Y después sí que podría ser ella, ¿no? Recuerdo desde que tengo uso de razón que me dijeron que venía de aquí, de Colombia, y me prepararon un álbum de fotos de cuando vinieron a por mí, a Manizales, y ahí pues me iban explicando. Y la verdad es que me lo explicaron muy bonito, diciendo pues eso, que yo venía de Colombia como el café.
A pesar de crecer en una familia que no pasaba angustias económicas, su vida no ha sido tan fácil. Claro, ser un adolescente que se veía diferente en una ciudad de pocos inmigrantes la hacía sentir un bicho raro. Y entonces era como un poco la distinta, que siempre me decían la china, por eso que tengo unos rasgos muy así, los ojos muy rasgados, y al vivir en Valladolid, que hace frío, pues tampoco me daba mucho el sol, y me decían más asiática que colombiana, entonces me molestaba bastante. Jennifer sentía un afán incontrolable de encontrar sus orígenes. Buscó a otros niños perdidos que fueron adoptados en Europa. Incluso viajó a Colombia para buscar pistas sobre su pasado más remoto. Pero igual que su hermana, se encontró con todo tipo de trabas burocráticas. Así que volvió a España y siguió con su trabajo de periodista en un programa del corazón que por esas coincidencias absurdas de la vida se llama Lazos de Sangre, como si fuera el título de su propia historia. Y también siguió trabajando en un documental sobre su vida que se llama Hija del Volcán. Estas muestras de sangre las tomó usted. Claro. Y usted le lleva esto al doctor Yunis. Y al doctor Yunis le llevo esto clasificado. Le digo, mira, de pronto este adoptado, crucémoslo especialmente primero con este que puede ser, puede que sí, puede que no. La prueba de sangre entonces nos mostró que su perfil genético de ADN mitocondrial era idéntico, lo cual nos confirmaba que ese perfil de esas dos personas tenía esa relación de ese vínculo materno. Usted está 100% seguro de que ellas dos son hermanas. La prueba de ADN mitocondrial nos muestra que están relacionadas, ¿no?, por línea materna, y el documento que dice que su mamá se llamaba igual es lo que nos cierra, ¿no?, esa confirmación de la prueba de ADN. Y precisamente para hacer creíble semejante novelón de la vida real estaba el doctor Juan José Yunis, un señor genetista, miembro de una estirpe de reputados científicos que se ha encargado de recoger muestras de sangre de centenares de sobrevivientes de Armero, entre ellos los llamados niños perdidos. Y este es el cuarto reencuentro de familiares de Armero que sus análisis han confirmado. Hemos tener en este momento algo más de 300 personas estudiadas en la base de datos, de las cuales entre 40 a 50 son lo que nosotros llamamos los niños o las niñas perdidas de Armero, que en este momento son adultos, que fueron adoptados, que se encuentran la mayoría fuera del país y que entonces han dado su muestra porque quieren ubicar a sus familias. Tras confirmar la noticia, Jennifer empacó maletas, viajó a Colombia y selló el reencuentro con un abrazo sentido. Que no puede ser posible, es que esto no me puede estar ocurriendo a mí. Para ella todavía es duro, o sea, cree que eso es algo como una mentira. Somos muy diferentes, además. Ella es muy emotiva. Yo soy como esa parte castellana fría, ¿no? De espera, soy muy racional. Ya uno por lo menos sabe que tiene una hermana, alguien. Y su vida ha sido bastante dura, ¿no? Y la mía, pues eso, pues parece un cuento de hadas, ¿no? Comparada con la de ella, que ha tenido que luchar muchísimo por sacar adelante también su familia, que tiene 2 niñas. Pero las dos coinciden en que su historia de la vida real, por más novelesca e inverosímil, todavía no ha llegado a su fin. Falta mucho por recorrer en su propio cuento macondiano, que solo tendrá un final realmente feliz cuando sepan qué fue de su madre biológica. Si mi mamá está muerta, pues bueno, listo, uno tiene que aceptarlo. Pero si mi mamá está viva, por lo menos va a ser algo, yo creo que es algo inesperado que yo, porque tengo muchas cosas que hablar con ella. Me ha hecho mucha falta esa mamá. Que ninguna de las dos la vamos a juzgar, ¿no? Por el hecho de habernos dado una adopción, si eso era lo que deseaba, o por haber pasado una mala racha. Es como, no, solo queremos saber pues cuáles son nuestros orígenes, ¿no? Qué es lo que pasó entonces para terminar de estar tranquilos. A pesar de la dicha de este reencuentro que pintaba imposible, todavía queda una pregunta suelta en el ambiente. Una pregunta medio absurda, que nunca tendrá respuesta. ¿Por qué la suerte las llevó a lugares tan diferentes? Tú te sientes eso como una marioneta que tuvo pues yo la suerte de ir a parar a España y Ángela de quedarse en Colombia, ¿no? Yo hubiera corrido con la suerte que corrió Jennifer, porque diciéndolo así, ella es alguien en la vida, es una profesional. Muchos dicen que son igualitas, que tienen la misma sonrisa y la misma forma de la cara. Otros las ven tan diferentes como el invierno español y el sol inclemente de Barranca. O como sus realidades. Unas realidades tan antagónicas que el simple hecho de haberse encontrado ya es tan insólito como que una colombiana crezca en Valladolid. O mejor,
como tener petróleo en el patio de su propia casa. Después del reencuentro, el objetivo de estas dos hermanas es encontrar a su mamá, María Dorian Tapasco. Sospechan que puede vivir en Manizales o en Río Sucio, Caldas. Si alguien tiene información que pueda dar con su paradero, comuníquense por favor con la Fundación Armando Armero y ayude a que la historia de Ángela y Jennifer tenga un final doblemente feliz.